Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Apocalipsis. Hoy llegamos al capítulo 4, y aquí vemos que la escena cambia al cielo. Está hablando de la iglesia, y la iglesia ha ido al cielo porque ya no está más en el mundo. Ya ha concluido su carrera terrenal, y esta es la división que Juan presentó allá en el capítulo 1, versículo 19, donde se le dijo que escribiera las cosas que has visto, o sea, la visión del Cristo glorificado, y las que son, o sea, las cosas de la iglesia, y luego las que han de ser después de estas, metatauta, es decir, las cosas que serán después de la iglesia. Y ahora hemos llegado a esto porque este versículo comienza con metatauta y concluye con metatauta. Y el primer versículo de este capítulo 4 de Apocalipsis nos dice: Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Uno no puede errar esto a no ser que quisiera hacerlo, o que uno tuviera un sistema de interpretación para el cual este versículo pudiera ser un poco embarazoso. El versículo comienza y concluye con la frase después de esto o después de estas. Así es que esto es muy importante y esa repetición le da mayor énfasis e importancia a la frase. Ahora, las cosas que son después de la iglesia. La iglesia ha concluido ya, y entonces la escena cambia de la tierra al cielo. Es un cambio radical. La palabra de Dios describe a estos personajes y actividades en el cielo como se describe normalmente sobre la tierra. No hay ninguna tendencia en mezclarse en la superstición o el misterio. El puente sobre este gran vacío se pasa con facilidad y moderación reverente. Solo el Espíritu Santo puede describir las cosas en el cielo con la misma facilidad con la que describe las cosas en la tierra. ¿Qué hubiera ocurrido si un hombre hubiera escrito este libro? Bueno, usted se daría cuenta que en el momento en que comienza a hablar del cielo, presentaría las cosas más extrañas imaginables. Y usted nos pregunta, ¿cómo sabemos esto? Bueno, usted puede leer los libros que se han escrito en cuanto a esta clase de cosas. Esta gente trata de destruir el mundo superior y el mundo bajo y el mundo no visto. Siempre tratan de presentar cosas sorprendentes, cosas extraordinarias. En efecto, así es como uno puede determinar lo que es falso hoy, cuando se presentan las cosas de esa manera. Y esta terrible obsesión que existe en el presente, aún entre los creyentes, con los demonios y con el diablo. Nosotros no tenemos ningún trato con cosas así. A veces nos preguntan, ¿por qué no hemos escrito un libro en cuanto a esto? Bueno, con todos los libros que están saliendo hoy, a cual más extravagante, y todos tratan de la misma cosa, pues no hay necesidad de escribir más. Pero eso no ocurre aquí en Apocalipsis. Vamos al cielo ahora, y la escena es algo solemne, impresionante, pero por supuesto que le falta aquello que agrega aquí el hombre. Lo importante de notar aquí es que la iglesia no se ve bajo el nombre familiar que tenía en la tierra, pero ahora es el sacerdocio de los creyentes con el gran sumo sacerdote. Aquí nos reciben en esta sección escenas y criaturas celestiales, antes que nuestra atención sea dirigida a la tierra donde dará comienzo la gran tribulación con los 4 jinetes del Apocalipsis. Cristo es presentado aquí en su cargo triple y lo vamos a poder observar en los 2 capítulos siguientes: profeta, sacerdote y rey. A Él se le adora como a Dios porque Él es Dios. Después de esto, dice, ¿después de qué? Las cosas de la iglesia. La iglesia ha concluido ya su carrera terrenal y ahora ha entrado a una fase completamente nueva. Juan dice, miré. Aquí nuevamente tenemos algo, y luego más adelante dice, oí. Y aquí tenemos nuevamente algo oído. Podemos decir que estamos contemplando un programa de televisión. Es el primer gran programa de televisión que hubo. En nuestros días, podemos contemplar escenas magníficas por medio de la televisión. Podemos hasta contemplar la luna y otros planetas. Pero eso en realidad es nada. Es como salir al patio de uno y tomar una fotografía de la luna. Pero aquí tenemos un programa de televisión en el cielo mismo. Y amigo oyente, creemos que esto debería interesar mucho a los creyentes y no provocar que salgamos como un cohete disparado con alguna idea o con algún sueño raro. El cielo es un lugar muy real. No hay necesidad de sobresaltarse por la escena que se presenta ante nosotros. Todo es presentado de una forma normal, pero debe interesar y entusiasmar a los creyentes. Ahora, Juan dice aquí que él miró y que él oyó. ¿Miró y oyó qué? Que se abrió una puerta.
Y esta es una de las 4 puertas abiertas que se presentan en Apocalipsis. En el capítulo 3, versículo 8, cuando el Señor Jesús habla a la iglesia de Filadelfia, dice, «He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta». Y creemos que esta es una puerta abierta a la palabra de Dios, una puerta abierta a la presentación de la palabra de Dios. De paso, digamos que este es nuestro versículo, este es el tema de nuestro programa a través de la Biblia, y es el que tenemos ante nosotros siempre. Él pues la abre y nadie puede cerrarla. Amigo oyente, Él es un Salvador magnífico hoy. Luego tenemos la puerta abierta de invitación que se presenta en el capítulo 3. Lo vimos en nuestro programa anterior, en el versículo 20, donde dice, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo». Si usted, amigo oyente, abre la puerta, Él entrará. Esa es la puerta de su corazón. Ahora aquí tenemos una puerta abierta al cielo. Y cuando consideramos lo que nos dice el capítulo 19, vamos a ver allí una puerta abierta en el cielo nuevamente. No estaba abierta entonces, recién se ha abierto, y dice en el versículo 11, «Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea». Esa es la puerta que está abierta, y Cristo sale de allí. Él sale al fin del período de la gran tribulación para dominar toda injusticia y rebelión contra Dios y establecer su reino. Ahora Juan no vio cómo se abría esta puerta. Esta puerta estaba abierta todo el tiempo, y es la misma puerta a través de la cual pasan los creyentes cuando van a Dios. Y esto ha sucedido por más de 2000 años. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 14 y versículo 6, «Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Y él también dijo en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9, «Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo». La puerta abierta al cielo entonces es el Señor Jesucristo. Él es también aquel que un día va a llegar a la puerta de su corazón. Esto es algo realmente glorioso, maravilloso. Nosotros entramos aquí por la fe, y usando una expresión moderna de nuestros días, creemos que podría expresarse de la siguiente manera. La fe nos coloca en la plataforma de lanzamiento de la Iglesia de Jesucristo, y en el rapto pasamos a través de esa puerta como un cohete teledirigido. No es un disparo hacia el vacío que no va a ninguna parte. Pero, amigo oyente, si el hombre puede enviar cohetes espaciales a la luna misma, no creemos que el Señor Jesucristo tenga ningún problema en guiar a su iglesia hasta el cielo. La invitación se presenta, pues, en este primer versículo del capítulo 4 de Apocalipsis, y es esta: «Sube acá». Esta es la invitación que el cielo le da a Juan. Y es una invitación a todos los que conocen a Cristo el Salvador a tener comunión. El apóstol Juan dijo allá en su primera epístola, capítulo 1, versículo 3, «Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo». De modo que Él está diciendo aquí, «Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos». Juan está diciendo, yo les estoy comunicando a ustedes para que ustedes también puedan tener comunión, y uno de estos días ustedes van a pasar a través de esa puerta abierta. Ahora él dice aquí, «Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo». Ahora, una trompeta no habla. Hay algunos que gustan de la música de trompeta, y dicen que hay algunos artistas que hacen hablar a ese instrumento. Puede que así sea, pero una trompeta nunca habla. Aquí se dice que su voz era como de una trompeta. Y de esta voz habla el apóstol Pablo cuando dice allá en su primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, «Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor». Amigo oyente, esta es una declaración directa en cuanto al rapto. Y si alguien le dice a usted que esta palabra rapto no se encuentra en la Biblia, la palabra arrebatados sí lo está, y en griego es harpazo, y quiere decir arrebatado.
Y esto nos gusta más que cualquier otra cosa, pero quiere decir rapto. El comentarista Hal Lindsey llama al rapto el gran arrebato. Así es que, amigo oyente, si a usted no le gusta esta palabra rapto, puede llamarlo arpazo, porque así es como lo llamaba el apóstol Pablo. Quizá no signifique nada para usted, pero puede llamarlo así. Y esto es lo que quiere decir esta palabra, arrebatados. Y su voz será como de trompeta. Y esto hizo que Juan subiera y tendrá el mismo efecto en usted algún día y en mí también. Leamos ahora el versículo 2 de este capítulo 4 de Apocalipsis. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Juan dice aquí, y al instante yo estaba en el Espíritu. Es decir que aquí tenemos esta idea del apóstol Pablo, que la presentó de ser arrebatado en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y el abrir y cerrar de ojos, amigo oyente, es algo bastante rápido. Algunos psicólogos han medido lo que consideran el abrir y cerrar de un ojo, o sea, el parpadeo cuando uno levanta el párpado. Y esto demora quizá una milésima de segundo. Es algo inmediato, algo instantáneo. Y Juan dice aquí, y al instante yo estaba en el Espíritu. Es decir, que el Espíritu Santo aún le está guiando y llevando a él. Y en la segunda parte de este versículo 2 dice Juan, y he aquí un trono establecido en el cielo. Juan ya está allí, y él ahora ve esto por primera vez y menciona algo más allí. Y en el trono uno sentado. Al instante, amigo oyente, y Juan está en el Espíritu, y el Espíritu Santo le está guiando a una nueva verdad, mostrándole las cosas que vendrán. Y he aquí, dice él, un trono establecido en el cielo. Eso nos da el lugar. Dirige nuestra atención hacia el centro de atracción allí. Este trono representa la soberanía y gobierno universal de Dios. Quiere decir que Él está en control, que el centro de este universo está en el cielo y no en ninguna capital de la tierra. Amigo oyente, este es un cuadro que tenemos en la palabra de Dios. Y creemos que convendría aquí ver algunos pasajes en cuanto a esto mencionados en el Antiguo Testamento. Uno de ellos lo encontramos en el Salmo 11, versículo 4, donde dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Su trono está en el cielo. Luego, en el Salmo 110, versículo 1, leemos, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El trono de gracia llega a ser el trono de juicio. Y esta es otra de las razones por la cual decimos directamente que la iglesia ha partido. Porque si la iglesia todavía estuviera aquí, Cristo ha dejado el lugar de intercesión y ha bajado ahora al lugar de juicio, y ese sería un mal lugar para la iglesia. Notemos el cuadro que se nos presenta aquí en el versículo 3 de este capítulo 4 de Apocalipsis. Dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Todo lo que podemos ver aquí es color, un hermoso color como piedras preciosas, y uno no ve un cuadro de Dios aquí para nada. A él nunca se le ha fotografiado. Y nuestra atención es dirigida hacia aquel que está sentado en el trono. Aunque Él es Dios el Padre, nosotros debemos comprender que este es el trono del Dios Trino. Y aquí tenemos a Dios el Espíritu Santo. Él ya ha sido mencionado, y será mencionado a través del versículo 5. Y luego, Dios el Padre se menciona aquí en la primera parte del versículo 3. Leamos. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Tendremos más en cuanto a la piedra de jaspe más adelante. Y Dios el Hijo en el versículo 5 donde dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 Espíritus de Dios. Creemos que deberíamos leer también el versículo 6 del capítulo siguiente, o sea, el capítulo 5, que dice, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Así es que aquí tenemos a la Trinidad sobre el trono. Y Juan no podía distinguir la forma de una persona sobre el trono, solo la brillantez semejante a las piedras preciosas o a piedras de jaspe. Esa es la piedra que se identifica en el pectoral del sumo sacerdote.
Primero, se encontraba en los cimientos de la Nueva Jerusalén, como veremos más adelante. Estaba primero en el muro de la Nueva Jerusalén, y también veremos eso más adelante. Era una piedra de muchos colores donde predominaba el color púrpura. Algunos lo identifican con el diamante. De paso, digamos que estaba en el pectoral del sumo sacerdote y representaba a Benjamín. Él es el hijo de la mano derecha, y eso es lo que ocurrió con Cristo cuando Él ascendió y tomó su lugar a la diestra de Dios. Luego se presenta la piedra llamada cornalina, y esta es la sexta piedra en el cimiento de la Nueva Jerusalén. Fue descubierta en Sardis y su color era de un rojo vivo. La primera piedra destaca la santidad de Dios. La segunda, la ira o juicio de Dios. Pero la piedra de cornalina también era la primera piedra en el pectoral del sacerdote y representaba a Rubén, al primogénito. Amigo oyente, Cristo es el Hijo, el primogénito de entre los muertos. ¡Qué cuadro este que tenemos aquí! Luego había un arco iris. La palabra griega es iris, y también puede significar aureola. El arco iris aquí es policromado. Se habla también de la esmeralda, la cual es verde. Y después del juicio por medio del diluvio, apareció el arco iris como un recordatorio del pacto de Dios de no destruir otra vez esta tierra por medio del diluvio. Y aparece aquí antes del juicio de la gran tribulación, y es un recordatorio de que el diluvio no será usado en el juicio. El verde es el color de la tierra, y la sugerencia aquí es aquella del profeta Habacuc. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y Dios hará eso. Luego se nos presenta aquí a 24 ancianos. Leamos el versículo 4 de este capítulo 4 de Apocalipsis. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Ha habido mucha especulación en cuanto a quiénes eran esos ancianos. La palabra griega para ancianos es presbuteros, y la palabra presbiteriano proviene de ella. En cierta ocasión una pequeñita regresó a su casa de la escuela dominical, y era una escuela dominical en una iglesia presbiteriana. Y su mamá le preguntó qué había aprendido ese día. Y ella le dijo, bueno, hablamos del cielo. Y su mamá le preguntó, ¿y qué te dijeron en cuanto al cielo? La niña respondió, el maestro dijo que habría allí solamente 24 presbiterianos. Por supuesto, amigo oyente, que esta es una mala interpretación de la palabra de Dios. Pero estos 24 ancianos son representativos. Israel los tenía, y la gente de aquel día entendía esto claramente. Estos son representantes de las iglesias. Ellos fueron nombrados en las iglesias para gobernar y representar a toda la iglesia. Eso lo vemos en la epístola a Tito, capítulo 1, versículo 5. Debemos decir esto categórica y dogmáticamente, aunque podríamos buscar muchos libros, y uno podría tener muchas clases de interpretaciones, pero aquí tenemos a la iglesia en el cielo. Ellos están vestidos de ropas blancas. Esa es la justicia de Cristo. Y tienen coronas de oro en sus cabezas. Eso indica que la iglesia gobernará con Cristo, y que también ellos recibirán recompensas. Eso es cuando tenga lugar el juicio. Ese es el tribunal de Cristo. Y en este versículo 5 del capítulo 4 de Apocalipsis leemos, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 Espíritus de Dios. El tiempo aquí es el tiempo presente. Esto no es algo que ha precedido, sino que está teniendo lugar allí mismo y entonces. Relámpagos y truenos, y esto muchas veces antecede a una tormenta. Y creemos que esto es lo que significa aquí, que se aproxima el juicio. También se escuchó voces, pero este no va a ser un juicio de manera desordenada. Será dirigido por aquel que está sobre el trono. Y los 7 Espíritus de Dios es una referencia muy clara al Espíritu Santo. Luego en el versículo 6 de este capítulo 4 de Apocalipsis leemos, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Cuando se dice aquí un mar de vidrio, se refiere a la apariencia de esto y no al material. Este es un mar que está delante del trono de Dios, y es otra indicación de que aquí no se enfatiza la misericordia, sino el juicio. Este mar representa la santidad y la justicia de Dios. Allá en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13, se nos dice,
para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. La mar en calma indica la posición de descanso a la cual va la iglesia. Ella ya no es víctima de las tormentas de la vida, ya no está más a la mar. Ahora aquí se habla de 4 seres vivientes. La palabra griega es zoa. De aquí sacamos la palabra zoológico. El énfasis no es en un carácter bestial, sino en un carácter vital. Y estos seres vivientes están llenos de ojos delante y detrás. Ellos están alerta y muy al tanto de lo que ocurre, y son vivos, se parecen al serafín y al querubín. Y luego en el versículo 7 leemos, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, y continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga, es nuestra más ferviente oración.